Descubrí que mi esposa me engañaba y mi propia hija la ayudaba a ocultarlo, así que tomé el dinero del fondo universitario, pedí el divorcio y las eché de casa. Ahora, ambas suplican volver, pero lo único que obtendrán de mí es silencio y justicia. Me llamo José, tengo 44 años, y estuve casado durante 12 con Mónica, de 42. Juntos tuvimos una hija, Isabella, de 17. Desde afuera, parecíamos la típica familia perfecta, un buen puesto como director de operaciones, una casa cómoda en los suburbios y una hija con excelentes calificaciones. Todo parecía ideal, hasta que el martes por la noche descubrí la verdad. Aquel día, Mónica estaba supuestamente en un congreso farmacéutico en otro estado, mientras Isabella se quedaría a dormir en casa de su amiga Chloe. Yo, solo en casa, preparaba una presentación clave para el día siguiente cuando mi computadora decidió morir de repente, pantalla negra, sin respuesta. No podía esperar hasta la mañana para arreglarla, debía presentar a las 8 de la mañana. Entonces vi el portátil personal de Mónica sobre la encimera de la cocina. Ella solía dejarlo en casa porque, para sus viajes, usaba la tableta que le daba la empresa. Pensé que no habría problema en usarlo solo para recuperar mi archivo. Inicié sesión con la contraseña que habíamos compartido durante años, nuestra fecha de aniversario. Sí, bastante cliché. Abrí el navegador para acceder a mi Google Drive, pero en cuanto lo hice, noté algo extraño. Reddit estaba abierto, con varias pestañas activas. No pretendía husmear, solo iba a cerrarlas. Sin embargo, uno de los títulos me paralizó. Actualización, le conté a mi hija sobre mi pareja y me apoyó por completo. Sentí un escalofrío. Moví el cursor y abrí el enlace. El texto era de una usuaria llamada Living Authentic 247. Contaba cómo había revelado a su hija adolescente su relación extramatrimonial y lo madura y comprensiva que había sido la chica. Decía incluso que habían salido a cenar los tres, ella, su hija y el amante, y que todo había sido una noche maravillosa. Era Mónica. No me quedaron dudas. Las referencias a conferencias farmacéuticas, a una hija de 17 años, y ese tono condescendiente con el que solía justificar sus decisiones egoístas. Cada palabra tenía su huella. Me quedé inmóvil frente a la pantalla, leyendo cómo describía un año entero de infidelidad con un representante de ventas llamado Ryan Dalton, empleado de una empresa competidora. Lo narraba todo con detalle, los encuentros en hoteles durante sus viajes, las comidas de trabajo, las risas cómplices. Cada publicación tenía fechas, lugares, eufemismos, y mentiras. En una de sus entradas más recientes, hablaba de mí, decía que yo era estable pero aburrido, emocionalmente distante, el esposo ideal solo en apariencia. Incluso se burlaba, asegurando que mi marido es tan despistado que nunca sospecharía nada. Leer eso en un foro público fue una puñalada. No solo me engañaba, me ridiculizaba frente a desconocidos. Pero lo peor estaba por venir. Continué revisando su historial y encontré mensajes sobre Isabella. Decía que le había contado todo y que su hija había reaccionado con comprensión y madurez. Que entendía que las mujeres merecen ser felices y no conformarse. Y que incluso había conocido a Ryan, el hombre que hacía brillar a su madre. Mi hija no solo sabía del engaño, sino que lo aprobaba. Y más aún, lo celebraba. Aturdido, abrí la carpeta de fotos del portátil. Mónica solía sincronizar su teléfono con el equipo y nunca borraba nada. Lo primero que vi fueron imágenes en restaurantes, con copas de vino y postres costosos. Luego, las fotos de grupo. Mónica sonriendo, un hombre desconocido con el brazo sobre sus hombros, y Isabella, sentada frente a ellos, sonriendo también, como si todo aquello fuera completamente normal. Había más, cenas en diferentes lugares, fotos en terrazas al atardecer, selfies de las tres personas riendo, y una imagen con el pie de foto, la mejor noche con mis personas favoritas. Esa frase me rompió. Podía aceptar que mi esposa fuera una mentirosa. Pero ver a mi hija, mi propia hija, ser parte activa de esa traición fue devastador. Seguí revisando. Encontré selfies de Isabella y Mónica cargadas de bolsas de tiendas lujosas, boletos de conciertos, entradas de cine. Todo pagado con el dinero que yo creía destinado a la universidad de Isabella. Las fechas coincidían con los días en que Mónica decía estar en conferencias o Isabella estudiando con Chloe. El rompecabezas encajaba con precisión cruel, los viajes de trabajo de Mónica coincidían con los cobros en restaurantes caros de la ciudad, las noches de estudio de Isabella, con los registros de fotos y vídeos en esos mismos lugares. Habían construido una segunda vida mientras yo trabajaba hasta tarde, creyendo que sostenía una familia que ya no existía. Y aún faltaba más. Entre los archivos guardados, encontré capturas de pantalla de conversaciones entre ambas. Planeaban sus noches de chicas, que en realidad eran citas con Ryan.
Mensajes en los que Isabella sugería lugares o se reía, llamándome papá el felpudo, diciendo que merecía lo que me pasaba por ser tan aburrido. Ahí supe que algo dentro de mí se había roto definitivamente. 17 años criando a esa niña, ayudándola con sus tareas, enseñándole a conducir, acompañándola a cada partido, para terminar convertido en motivo de burla en sus mensajes. Pasé horas leyendo las publicaciones en Reddit. Cada palabra era una puñalada más. Entre ellas encontré una, escrita 2 meses atrás, donde Mónica narraba un susto durante una videollamada con Ryan Dalton. Según contaba, casi la descubro cuando entré al despacho, pero Isabella la distrajo fingiendo interés por sus solicitudes universitarias. Mientras tanto, Mónica cortó la llamada con rapidez. Después ambas se rieron del momento, como si se tratara de una travesura inocente. Otra publicación describía cómo Isabella la había ayudado a elegir lencería para el supuesto viaje de aniversario con su amante, el mismo fin de semana en que yo le regalé flores por nuestro verdadero aniversario de bodas. En la historia, Mónica hablaba de una escapada romántica disfrazada de viaje de trabajo, y de cómo su hija sabía perfectamente con quién se reuniría. Los comentarios eran una galería de desvergüenza. Extraños felicitándola por ser auténtica, por buscar su felicidad y hasta elogiando a Isabella por madura y comprensiva. Nadie cuestionaba lo evidente, destruir una familia mientras convertías a tu hija en cómplice. Empecé a conectar los puntos. ¿Cuántas conferencias habían sido, en realidad, escapadas románticas? ¿Cuántas veces los proyectos escolares de Isabella escondían encuentros entre madre e hija para planear sus mentiras? ¿Cuántas cenas compartieron con Ryan, mientras yo me quedaba en casa pensando cómo mejorar sus vidas? Revisé los estados de cuenta con lupa. Encontré un patrón: gastos en restaurantes de lujo todos los jueves durante 6 meses seguidos, siempre en la misma zona. En los registros de llamadas, el mismo número una y otra vez, con conversaciones nocturnas que duraban horas. Compras en boutiques de lencería, joyerías, hoteles, todo con nuestras tarjetas. Mi trabajo financiando sus citas con otro hombre. Cuando amaneció el miércoles, ya no sentía tristeza. Solo una calma gélida, precisa. Era hora de planificar. Esa mañana, Mónica salió a las 7 rumbo al trabajo. Me besó, sonrió y murmuró algo sobre una cena con un cliente. Yo fingí normalidad, le deseé un buen día. A las 7:30 bajó Isabella, medio dormida, con una barra de granola en la mano. Me quedo en casa de Chloé esta noche, tengo que terminar un proyecto, dijo sin mirarme. La observé salir como si nada, sin rastro de remordimiento. En cuanto se fueron, me puse en marcha. Reuní pruebas. Capturas de todas las publicaciones, fotos, mensajes. Guardé todo en un pendrive y preparé 3 copias que escondí en lugares distintos. Después analicé los registros telefónicos del plan familiar. Allí estaba el número con código de Denver, llamadas diarias, incluso durante los viajes de trabajo. Invertí $20 en un rastreador inverso. El resultado confirmó lo que temía. Ryan Dalton, representante de ventas en MedTech Solutions, empresa competidora en el mismo sector farmacéutico donde trabajaba mi esposa. De pronto todo encajó. No solo me engañaba, podía estar compartiendo información confidencial con un rival, un acto que podía arruinar su carrera. Revisé su perfil de LinkedIn. Un hombre que cambiaba de empleo cada 2 años, fanfarroneando sobre construir relaciones estratégicas. Claro, muchas de esas relaciones nacían en conferencias. Comparé los eventos de ambos durante el último año, coincidieron en 7. Cada uno de ellos correspondía a un aumento de llamadas, gastos de hotel y cenas en pareja. Luego analicé nuestras cuentas conjuntas, extraje los últimos 9 meses de movimientos y marqué cada anomalía, hoteles que no figuraban en la agenda oficial, cenas costosas, regalos que nunca vi. En su calendario laboral, las fechas de viaje nunca coincidían con los congresos reales, salía un día antes y regresaba uno después. Encontré un recibo de enero, una reunión de emergencia en Aspen. El hotel resultó ser un exclusivo resort de esquí para parejas. En su web se anunciaban paquetes románticos para 2. Yo, mientras tanto, quitando nieve del garaje. Esa tarde preparé la escena. Mónica había prometido cenar en casa. Isabella terminaría su turno en la boutique a las 7. Le escribí un mensaje: necesito que regreses después del trabajo. Tenemos que hablar los 3. Su respuesta fue inmediata: ¿por qué? Solo vuelve. Mónica llegó a las 6:30, con cara de desconcierto. ¿Qué pasa?, preguntó. Pensé que podríamos cenar en familia. Hace tiempo que no lo hacemos. Isabella entró 15 minutos después, miró la mesa servida y enseguida sospechó. ¿Qué ocurre?, dijo. Siéntense, respondí. Saqué mi teléfono, abrí la cuenta secundaria de Mónica en Reddit y coloqué la pantalla en medio de la mesa, frente a ambas.
Encontré tu cuenta, dije en voz baja. No sabía que tenías talento para escribir. El rostro de Mónica perdió todo color. Isabella miró el teléfono y se quedó inmóvil. Fue una lectura interesante, continué. Tus historias de amor, tus escapadas, y esa lección moderna sobre mujeres que merecen ser felices. Inspirador. Mónica dejó el tenedor temblando sobre el plato. José. Ah, y las fotos. Maravillosas. Especialmente esas donde aparece tu hija al fondo. Muy vanguardista. El rostro de Isabella se tornó rojo. No de vergüenza, sino de furia. ¿Desde cuándo espías a mamá? Gritó. Solté una risa seca. ¿Espiar? Ella publicó todo esto en un foro público. Todo comenzó por pura casualidad, como si el destino hubiera esperado el momento perfecto para golpearme. Necesitaba usar el portátil de Mónica para revisar unos documentos del trabajo, y mientras buscaba una carpeta en el escritorio, me topé con una pestaña abierta. Su cuenta de Reddit. No tenía nada de especial al principio, hasta que leí el título de uno de los posts. Ahí estaba todo, cada detalle, cada mensaje, cada excusa que durante meses me había parecido inocente. Ella misma había escrito su historia, como si quisiera que el mundo, y especialmente yo, la descubriera. No había arrepentimiento, ni culpa, ni siquiera cuidado. Solo una crónica pública de su traición. Cuando la confronté, no se mostró sorprendida, sino indignada. No tenías derecho a revisar mis cosas, me lanzó, con esa actitud desafiante que tanto usaba cuando se sentía acorralada. ¿Tus cosas? Respondí despacio. Era una cuenta pública, Mónica. Publicaste tu aventura en Internet, describiendo cómo Isabella te ayudaba a ocultarlo. Eso no es privacidad. Eso es una exhibición. El silencio que siguió fue incómodo. Se escuchaba el tic-tac del reloj de la cocina y el roce de la silla cuando Isabella se levantó abruptamente. No pienso escuchar esto, dijo, intentando sonar fuerte. Siéntate, ordené, sin gritar, con un tono plano, helado. Algo en mi voz la detuvo al instante. Se sentó, aunque me fulminaba con la mirada. Has estado saliendo con ellos, continué. Comiendo en restaurantes mientras tu madre finge ser feliz con su amante. Cubriéndola, mintiéndome durante un año entero. Ella merece ser feliz, replicó Isabella, cruzándose de brazos. Tú ni siquiera la ves. Solo existes. No te importa. Y dime, ¿en qué momento eso se convirtió en tu asunto? Pregunté, conteniendo la rabia. Es mi madre, respondió con arrogancia. Si yo estuviera casada con alguien como tú, haría exactamente lo mismo. Su frase cayó como un golpe. Mónica la miró con algo parecido al orgullo antes de intervenir. José, no entiendes. Ryan y yo tenemos algo real. Es una conexión que no había sentido en años. Hasta tu hija lo nota, eres aburrido. Solté una risa seca. Guárdate ese discurso para tus publicaciones de Reddit, le dije con ironía. Su mirada se endureció, y en su voz ya no había rastro de culpa. ¿Quieres la verdad? Bien. Estoy enamorada de Ryan Dalton. Hace meses que lo amo. Él es todo lo que tú jamás serás. No me avergüenza decirlo. Claro, un ejemplo de integridad, repliqué. Un tipo que se acuesta con una mujer casada a la que conoció en una convención. Todo un caballero. No hables así de él, interrumpió Isabella, golpeando la mesa con la palma. No sabes nada. Ryan hace feliz a mamá. Y tú solo estás celoso porque ya nadie te necesita. La miré fijo, sin decir nada durante unos segundos que parecieron eternos. Jamás pensé que criaría a una hija tan arrogante, le dije finalmente. Tal madre, tal hija. El rostro de Isabella se encendió de furia. Al menos yo la apoyo. Más de lo que tú hiciste jamás. Mónica se levantó entonces, perdiendo la compostura. No voy a seguir discutiendo esto. No te debo explicaciones. Tomé mi decisión, estoy con Ryan. Lo nuestro es verdadero. Respiré hondo, me enderecé y la miré sin titubear. Perfecto. Entonces empaquen sus cosas. Se van esta noche. El silencio fue absoluto por un instante. Luego, Isabella soltó una carcajada incrédula. ¿Nos estás echando? ¿Y a dónde se supone que vayamos? No es mi problema, respondí con calma. Tal vez a casa de Ryan, ese hombre tan maravilloso que las hace sentir tan importantes. El rostro de Mónica se volvió una máscara de frialdad. Muy bien. Nos iremos con él. Él sí se preocupa por mí. Nos cuidará. Seguro está encantado de recibir a su amante y a su hija adolescente. Debe ser el sueño de todo hombre. Él me ama, replicó. Lo entenderá. No necesitamos a un hombre controlador, aburrido y vacío ocupando espacio en esta casa. Isabella asintió, con una sonrisa altiva. Ryan tiene dinero, tiene vida. Estaremos mejor sin ti.
Eres solo un fracasado que no supo mantener feliz a su esposa. Sonreí. No con rabia, sino con una calma que parecía ajena a mí. Perfecto. Vayan. Ahora mismo. Mónica tomó su bolso. Nos vamos, dijo con seguridad. Ryan estará feliz de que al fin di el paso. Estoy seguro de que sí, contesté sin apartar la mirada. Te arrepentirás, dijo Isabella antes de salir. Cuando estemos felices con Ryan y tú te quedes solo en esta casa, vas a desear no haber sido tan miserable. Ya veremos. La puerta se cerró con fuerza. La casa quedó en silencio, solo el zumbido del refrigerador acompañaba mis pensamientos. Me quedé quieto, mirando la mesa vacía. Dolía, por supuesto. Sentía que el aire pesaba el doble. Pero el dolor no podía dominarme. No ahora. Lo que necesitaba era planear. Al amanecer del viernes, me levanté antes del alba. Me duché, me vestí con ropa formal y preparé una lista. Era momento de recuperar el control de mi vida, paso a paso, como si armara una operación quirúrgica. La primera llamada fue a Jason, mi mejor amigo desde la universidad. Contestó casi de inmediato. ¿Qué pasa, José? Su tono denotaba preocupación. Mónica me ha estado engañando durante un año con un vendedor de la competencia, dije sin rodeos. Isabella lo sabía y la ayudaba. Lo descubrí todo en Reddit. Las enfrenté anoche y las eché de casa. Se fueron con él. Necesito un buen abogado. Hubo un silencio largo. Luego, Jason exhaló. Dame una hora. Te consigo el mejor. Colgué y conduje hasta el banco. Abría a las 8. A las 8:15 ya estaba allí, esperando con una serenidad extraña, casi mecánica. Me atendió la misma asesora con la que llevaba años trabajando. Necesito mover fondos, le dije. ¿Qué tipo de fondos? Preguntó, sin mostrar sorpresa. Todo lo que aporté a la cuenta conjunta desde mis bonos. Y quiero liquidar el fondo universitario 529. Sus ojos se abrieron apenas. ¿El fondo de estudios de su hija? Está por comenzar la universidad. Los planes cambiaron, dije simplemente. Abrió el archivo en su pantalla. El fondo tenía $198.000. 17 años de aportes constantes, 200 por quincena, más intereses. Todo bajo mi nombre. Isabella solo figuraba como beneficiaria. 40 minutos más tarde, el dinero ya estaba transferido a mi cuenta personal. Después de impuestos y penalidades, quedaron alrededor de 170.000. 17 años de sacrificio redirigidos hacia algo mucho más útil, mi libertad. Isabella podría buscar su propio camino, incluso si eso implicaba una universidad pública. Luego moví 37.000 de la cuenta conjunta, el mismo monto de mis 3 últimos bonos. Todo dentro de la ley, sin un error. No era venganza, era justicia contable. Salí del banco con una sensación nueva. No era felicidad, ni alivio, sino algo más profundo, la certeza de que había recuperado el control. La calma que sentí al cerrar la puerta del coche no era fría, era limpia. Por primera vez en años, sabía exactamente quién era y hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Decidí empezar por recuperar el control de mi vida. Lo primero fue asegurar mi dinero. Transferí todos los fondos a una cuenta nueva, una que Mónica no pudiera tocar. Cambié el depósito directo de mi trabajo, ajusté los pagos automáticos de mi camioneta desde esa nueva cuenta y cancelé las tarjetas de crédito conjuntas en las que yo figuraba como titular principal. Cada movimiento era estratégico, calculado, y con todo debidamente documentado. Luego llamé a la aseguradora, eliminé a Mónica de mi seguro médico y la borré también como beneficiaria de mi póliza de vida. En los registros de emergencia de la empresa, reemplacé su nombre por el de Jason, mi mejor amigo. No iba a dejar ningún cabo suelto. Después marqué al trabajo y hablé con mi jefe. Le informé que renunciaba y que comenzaría a trabajar por mi cuenta como consultor independiente. Intentó convencerme de que me quedara, pero mi decisión ya estaba tomada. Quería libertad, más ingresos y cero política corporativa. Ese viernes por la tarde salí a buscar un nuevo lugar donde vivir. Encontré un apartamento de 2 habitaciones en la otra punta de la ciudad, recién pintado, limpio, sin pasado ni recuerdos. Lo alquilé en el momento. Para cuando cayó la noche, ya tenía todo listo, el fondo universitario liquidado, mis cuentas seguras, la carta de renuncia enviada y un nuevo comienzo asegurado. Todo dentro de la ley, todo respaldado con pruebas. A eso de las 6, Jason me llamó. Había conseguido un abogado, uno de los mejores en derecho familiar, caro, pero efectivo. Podía verme el lunes por la mañana. Perfecto, le respondí. Me preguntó cómo me sentía. Mejor que ellos, contesté sin dudar. El sábado, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Mónica llamaba, enviaba mensajes, dejaba notas de voz. No respondía nada. Me dediqué a empacar.
Me llevé únicamente lo que era mío. Dejé todo lo que le pertenecía a ella. Guardé mis herramientas del garaje, que había comprado con mi dinero, y el mobiliario decente que había adquirido con años de esfuerzo. Le dejé los muebles baratos que su madre nos había regalado. Cancelé el cable, el internet y los servicios, todos a mi nombre. Programé los cortes para el lunes. A partir de ahí, que ella se las arreglara. Al mediodía volvió a intentarlo, esta vez desde el teléfono de Isabella, pensando que yo respondería. No lo hice. Un rato después, me escribió desde un número desconocido. Ryan no nos deja quedarnos. Dice que es demasiado complicado. Necesitamos volver a casa. Contesté con una sola palabra, no. Poco después, otro mensaje. Por favor, no tenemos dónde ir. Cometí un error. Respondí de nuevo, no es mi problema. ¿Y qué hay de Isabella? Es tu hija. Era mi hija. Eligió su lado. Ahora que viva con las consecuencias. Bloqueé cada número nuevo desde el que intentó comunicarse. Esa noche dormí sobre un colchón inflable en mi nuevo apartamento vacío. Fue el mejor descanso que había tenido en meses. El domingo regresé con Jason para recoger lo que faltaba. Llenamos su camioneta con el televisor, el equipo de sonido, las pesas del gimnasio y los utensilios de cocina buenos. Le dejé a Mónica las ollas rayadas y los platos desparejados. En la habitación de Isabella encontré sus cartas de admisión, el programa de verano del MIP, becas completas de universidades estatales, reconocimientos académicos. Todas fechadas antes de que decidiera ayudar a su madre a destruir nuestra familia. Las dejé sobre su almohada. Que viera con sus propios ojos lo que había tirado a la basura. El lunes, cerca de las 10 de la mañana, sonó el teléfono. Era Mónica. Dudé en contestar, pero lo hice. José, tenemos que hablar. No, no tenemos nada que decirnos. Sí lo tenemos. Acabo de enterarme de que liquidaste el fondo universitario de Isabella. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? Ese dinero era para su educación. Era mi dinero, mi cuenta, todo perfectamente legal. Es tu hija. ¿Cómo puedes castigarla así? Se castigó sola. Llevaba un año tomando decisiones. Ahora vive con ellas. Tiene 17 años, Mónica. Suficientemente mayor para mentirme, para cubrir tus engaños, para llamarme perdedor y decir que no me necesitaba. Pues bien, ahora que se las arregle sin mí. Su voz se quebró. José, por favor. Ryan dijo que no podemos quedarnos con él. Que todo se movió demasiado rápido, que necesita espacio. El tono de desesperación aumentaba con cada palabra. Dijo que no tenía dinero para un hotel, que había vaciado las cuentas conjuntas y que la hipoteca del mes estaba por vencerse. Que Isabella necesitaba dinero para el colegio comunitario. Una palabra, Mónica, consecuencias. Entonces empezó a suplicar. Me rogó unas semanas, asegurando que lo de Ryan había sido un error, que el asunto se le había ido de las manos, que nuestra hija aún necesitaba a su padre sin importar lo que hubiera pasado entre nosotros. Le recordé que Isabella tenía un padre, en pasado. Ella lo había perdido el día que lo traicionó. Le pregunté cómo les estaba yendo ahora que el hombre perfecto las había dejado. Fue ahí cuando empezó a llorar de verdad. No esas lágrimas manipuladoras que conocía tan bien, sino un llanto roto, de pánico real. Me confesó que no tenía nada, que estaba a punto de perder el trabajo porque todo el mundo en la empresa se había enterado de su aventura. He destruido todo, dijo. La corregí, no. Tú destruiste todo el día que decidiste engañar, documentarlo en internet y arrastrar a nuestra hija en el proceso. Yo solo me negué a limpiar el desastre. Ella intentó un último argumento. ¿Y Isabella, de verdad vas a dejar que tu hija quede sin hogar? Respondí con calma, está exactamente donde tú la pusiste. Tal vez aprenda algo de esto. Mónica me llamó cruel. Le recordé que había sido ella quien me llamó aburrido, un simple reemplazo, y que había preferido a Ryan. Ahora tenía justo lo que tanto había deseado. Su tono cambió de súplica a desesperación pura. Dijo que Ryan le había prometido amor. Que construirían algo juntos. Le respondí que un hombre que se acuesta con una mujer casada no es precisamente confiable. Sorprendida de que te mintiera, pregunté. ¿Quién podría haberlo imaginado? Repitió mi nombre, una y otra vez, como si decirlo bastara para hacerme ceder. Colgué. Bloqueé su número. Me quedé sentado un rato, escuchando el silencio del apartamento. No era mi problema. No más. Las semanas siguientes me concentré en mi negocio de consultoría y en trabajar con mi abogado. Cada día que pasaba, mi vida se sentía más tranquila, más limpia. Y ellos, simplemente estaban viviendo las consecuencias de lo que habían elegido. El lunes por la mañana, después de una noche sin dormir, firmé los papeles del divorcio. Fue un trámite frío, sin dramatismos, diferencias irreconciliables. Nada de pensión,
porque Mónica tenía su propio empleo. La división de bienes se haría conforme a la ley del Estado, y la custodia no sería un problema. Isabella ya tenía 17 años y, en unos meses, sería legalmente adulta. Aún así, la sensación era extraña. Después de tantos años de matrimonio, todo se resumía en un documento sellado por un juez y unas líneas impersonales que certificaban el final de una vida compartida. Mi amigo Jason, que llevaba años trabajando en el mismo sector que yo y conocía bien la red de rumores que lo atravesaba, se encargó de mantenerme informado. La gente está hablando, me dijo apenas 2 semanas después de que iniciara el proceso. Alguien asegura haber visto a Mónica y Ryan Dalton juntos en una conferencia, antes de que todo se destapara. Y ahora, todos saben lo del engaño y la conexión con la competencia. Al principio pensé que exageraba, pero luego me contó algo más. Las publicaciones de Mónica en Reddit, aquellas en las que prácticamente narraba su doble vida, habían llegado, de algún modo, al departamento de recursos humanos de su empresa. Todo estaba saliendo a la luz más rápido de lo que yo imaginaba. Eso es desafortunado, comentó Jason con un tono ambiguo. Aún hay más, agregó luego. En la compañía de Ryan también se enteraron. Tener una relación con una empleada de la competencia es un asunto serio. Están preocupados por posibles filtraciones de información confidencial. Ya abrieron una investigación interna. Lo escuché sin decir una palabra. Lo que él no sabía, y lo que nunca le confesé, era que yo había ayudado a que esa investigación se pusiera en marcha. Hice unas llamadas anónimas al Departamento de Cumplimiento Normativo de Mete Solutions. Les di fechas, lugares y coincidencias entre conferencias, y les sugerí que compararan los informes de inteligencia de Ryan con esos mismos periodos. No afirmé nada directamente, solo planteé dudas razonables. Luego, redacté correos electrónicos cuidadosamente anónimos dirigidos a ambos departamentos de recursos humanos. Adjunté capturas de las publicaciones de Mónica, en las que presumía sus reuniones de trabajo, detallando fechas, hoteles y ubicaciones. Había tanta información específica que cualquier analista de cumplimiento con 2 dedos de frente vería un riesgo de seguridad corporativa. No mentí. No inventé nada. Simplemente les mostré lo que ella misma había publicado. Por último, busqué al jefe de Ryan en LinkedIn y le envié un mensaje anónimo. ¿Sabe Mentes que su representante de ventas mantiene una relación con una empleada de la competencia? Incluí capturas que mostraban que Mónica trabajaba para un rival directo y mencioné algo sobre posibles riesgos de espionaje industrial. Esas 3 palabras bastan para que cualquier empresa entre en modo de crisis. No tuve que hacer nada más. Una vez sembrada la duda, el resto siguió su curso natural. Los departamentos de cumplimiento empezaron a revisar registros de viaje, reportes de gastos, correos, horarios. En pocas semanas, ambas compañías estaban revisando cada paso de Ryan y Mónica, buscando si habían compartido información sensible. 3 semanas después de haber presentado la demanda, la reputación de Mónica dentro de la industria estaba destruida. Sus reuniones laborales se volvieron incómodas, los clientes comenzaron a solicitar otros representantes y la dirección empezó a cuestionar su futuro dentro de la empresa. Ryan, por su parte, vio cómo sus cifras trimestrales caían en picada. Los rumores viajaban rápido, ese tipo se acuesta con la competencia para conseguir información. Ya no importaba la verdad. En ese mundo, la percepción es la que define la realidad. A la 4ª semana, Mónica fue despedida oficialmente por bajo rendimiento. Todos sabían que no era por eso. Nadie quería tener a una empleada que había tenido un romance con un representante de la competencia, y peor aún, que lo había documentado públicamente en Internet. Ryan aguantó apenas una semana más antes de que su empresa reestructurara su territorio, una forma elegante de decir que lo degradaban. Le quitaron cuentas, le redujeron el bono, lo aislaron profesionalmente. Su carrera estaba acabada sin necesidad de que lo despidieran. Pero el golpe más devastador aún estaba por llegar. En medio de la investigación, empezaron a revisar sus gastos y descubrieron que llevaba años facturando viajes personales como si fueran laborales. Hoteles que no coincidían con las conferencias, comidas sin respaldo, recibos alterados. La investigación que yo mismo había ayudado a encender se convirtió en un incendio que lo devoró por completo. No lo despidieron de inmediato, lo dejaron sin territorio, sin incentivos y con una carga de trabajo absurda, hasta que terminó renunciando por agotamiento. Y ahí llegó el giro más satisfactorio. Ryan desapareció de la vida de Mónica sin dejar rastro. Bloqueó su número, no volvió a contestar, la borró de todas sus redes sociales. Su silencio fue absoluto. A los pocos días supe, por Jason, que la esposa de Ryan había descubierto no solo esa infidelidad, sino varias más. Presentó su propio divorcio y lo dejó sin nada: casa, hijos, ahorros, jubilación. Ryan Dalton, el hombre por el que Mónica había destruido su matrimonio, su familia y su carrera,
Acabó viviendo en un pequeño apartamento, trabajando en una tienda minorista para pagar manutención y pensión alimenticia. Mientras tanto, su reputación en el mundo farmacéutico quedó reducida a cenizas. Nadie quería contratarlo. Y Mónica, la mujer que había incendiado su vida por él, terminó enfrentando las consecuencias sola. Había perdido su empleo, su hija se había distanciado y el hombre por el que apostó todo la había dejado en cuanto su carrera peligró. A la quinta semana, me llamó desde un número distinto. Su voz sonaba quebrada, desesperada. Me dijo que había cometido un error, que Ryan no era quien creía, que quería hablar, intentar reconstruir lo nuestro. Respondí una sola vez, con un mensaje seco: ¿ya firmaste los papeles del divorcio? Ella respondió que sí. Mi abogado me confirmó la recepción. El proceso avanzaba sin obstáculos. 6 semanas después de que todo explotara, asistí a un evento profesional y conocí a Lauren, una mujer de 38 años que trabajaba en una organización sin fines de lucro dedicada a proyectos humanitarios. Su exmarido la había dejado por una mujer más joven 3 años atrás, y tenía una hija llamada Sofía, de 16 años. Nuestra relación comenzó con sencillez: cafés de media tarde, almuerzos sin pretensiones, cenas tranquilas. Las conversaciones fluían con una naturalidad que ya no recordaba. Sofía, además, era el tipo de adolescente que te devuelve la fe en la juventud, educada, amable, con curiosidad por el mundo. Me preguntó sobre mi trabajo, me escuchó atentamente y luego me contó sobre su equipo de robótica en la escuela. Ayudaba a su madre sin que nadie se lo pidiera, daba las gracias, miraba a los adultos a los ojos. Pequeños gestos que, tras años viviendo entre el egoísmo de Mónica y la apatía de Isabella, me parecieron casi irreales. Lauren era distinta, no manipulaba, no mentía, no necesitaba exponer su vida privada en redes sociales. Era una mujer completa, tranquila, con una madurez emocional que se respiraba en cada palabra. Sofía, por su parte, tenía una manera dulce de expresarse. A veces me decía con una sonrisa: mi mamá tiene suerte de haberte encontrado. Bueno, yo también. Con el tiempo, le conté a Lauren todo lo que había pasado. No quise ocultarle nada. Si iba a alejarse, prefería que lo hiciera antes de involucrarse. Pero no lo hizo. Me miró a los ojos y solo dijo: eso debió doler mucho. Que tu propia hija ayudara a su madre a traicionarte, no hay herida más profunda. Asentí. Sí. Aprendieron las consecuencias por las malas. No juzgo, añadió. Solo creo que los actos tienen consecuencias, y la vida siempre termina equilibrando las cosas. 4 meses después, nos mudamos juntos. Sofía se adaptó enseguida, decoró su habitación, colgó pósters, se integró sin resistencia. Mientras tanto, el silencio de Mónica y Isabella era absoluto. De vez en cuando, Jason me daba actualizaciones. Mónica trabajaba ahora en una tienda minorista, incapaz de volver al mundo farmacéutico. Estaba vetada. Isabella, por su parte, estudiaba en un colegio comunitario mientras trabajaba a tiempo completo para pagar sus estudios. Vivían juntas en un pequeño apartamento. Después de que Mónica perdiera la casa, la hipoteca era impagable con su nuevo salario. 3 meses después de que me marchara, el banco ejecutó la propiedad. Todo se esfumó. Un desenlace inevitable para alguien que pensó que exponer su vida privada en Internet no tendría consecuencias. Jason me contó que Mónica había intentado recuperar su antigua vida. Llamó a excompañeros de la industria, mandó correos, buscó contactos en LinkedIn. Nadie le contestó. Su reputación estaba hecha trizas. Los rumores sobre la infidelidad, los posts en Reddit y las denuncias por conducta poco profesional habían viajado más rápido que ella. Ryan Dalton, su amante, también desapareció del mapa, cambió de estado buscando empezar de cero, pero hasta allí lo alcanzó la sombra de lo que había hecho. La última noticia que tuve de él fue que vendía autos usados en Oklahoma. De trajes caros y comisiones de 6 cifras a ofrecer vehículos con abolladuras y olor a cigarro. Un descenso tan merecido que ni siquiera me generó lástima. 7 meses después de que todo se desmoronara, alguien golpeó mi puerta un viernes a las 9 de la noche. Cuando abrí, allí estaba Isabella. Tenía el rostro demacrado, los ojos rojos y esa mezcla de vergüenza y desesperación que delata cuando alguien ha tocado fondo. Papá, no, por favor, solo escúchame, dijo, intentando no quebrarse. No, respondí sin dudar. Lo sé, fallé. Fui una tonta. Solo quiero. Isabella, interrumpí, pasaste un año tomando decisiones. Ahora estás viviendo sus consecuencias. Las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas. He tratado de arreglarlo, de verdad. No hay nada que reparar. Todo quedó atrás. Soy tu hija. Y yo fui tu padre, hasta que decidiste ayudar a tu madre a romper nuestra familia. Ella está mal. No consigue empleo. Perdimos la casa.
Trabajo 40 horas a la semana y estudio en un colegio comunitario. No podemos más. Eso se llama hacerse cargo. Solo necesito ayuda para la matrícula de este semestre, murmuró. No, repetí con calma. La vida no siempre da segundas oportunidades. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Porque fuiste tú quien decidió mentirme, quien me llamó fracasado y me dijo que no me necesitabas. Ahora ves cómo se siente no necesitarme. Entonces Lauren apareció detrás de mí. ¿Todo bien?, preguntó. Isabella la miró con una mezcla de enojo y tristeza. Así que ya tienes un reemplazo. Seguí adelante con mi vida, le respondí. Eres patético, cambiaste a tu familia por una extraña. Tu madre me traicionó y tú la ayudaste. Yo no destruí nada, Isabella. Lo siento, dijo, casi en un susurro. Y yo ya te perdoné, pero eso no cambia nada. Vuelve a casa. No tengo a dónde ir. Entonces busca un camino. Ser adulta también significa eso. Lauren apoyó una mano en mi hombro. José, quizá deberías. No, Lauren. La miré directo a los ojos, sé por qué vino. Volví hacia Isabella. Viniste por dinero, y no lo vas a obtener. Decidiste unirte a quien me hundía. Vive con esa elección. Eres mi padre, mi sangre. La sangre no vale nada cuando se traiciona la confianza. Márchate, Isabella. Se quedó quieta unos segundos, con el rostro vacío. Luego giró y se fue sin mirar atrás. Cuando cerré la puerta, Lauren me preguntó si estaba bien. Sí, le dije con serenidad, por primera vez lo estoy. Nos sentamos otra vez en el sofá y encendimos el televisor. En apariencia, todo volvió a la calma. Pero dentro de mí, algo seguía dando vueltas. Esa visita me había removido más de lo que quise admitir. Actualización. Ha pasado 1 año y medio desde que saqué de mi vida a Mónica y a Isabella. Con Lauren llevo casi 12 meses, y la diferencia no podría ser más clara. Su hija, Sofía, fue aceptada en un prestigioso programa de robótica en el MIT. Tiene 18 años, una mente brillante y una humildad que escasea en este mundo. Cada vez que habla conmigo sobre sus proyectos, lo hace con respeto genuino. Escucha, aprende, pregunta. No juzga. No exige. Mientras tanto, el fondo universitario que alguna vez abrí para Isabella, casi $200.000, sigue guardado en una cuenta de inversión. Lo retiré cuando descubrí la traición. Después de impuestos y sanciones, quedaron unos 170.000. No lo he tocado. Pero últimamente, cada vez que Sofía menciona la universidad, me pregunto si ese dinero no podría tener un propósito más digno. Lauren jamás me ha pedido nada. Solo una noche, mientras hablábamos de los planes de su hija, comentó que las matrículas universitarias eran una locura. Su ex desapareció hace años, y ella carga sola con todo. Aún así, nunca se queja. He pensado en abrir un nuevo fondo, esta vez a nombre de Sofía. No como sustitución, sino como inversión en alguien que sí entiende lo que significa esforzarse. Isabella sigue en el colegio comunitario, trabajando a tiempo completo para pagar su educación. Los préstamos se los negaron por culpa del mal crédito de Mónica. Ni rica ni pobre, atrapada en ese limbo donde nadie te ayuda. Ha buscado apoyo de viejos conocidos míos, pero ninguno respondió. Todos se acordaron demasiado bien de lo que hizo su madre. Sofía, en cambio, es diferente. Llega puntual, cumple con sus tareas, trata a todos con respeto, y cuando se sienta a cenar, me da las gracias. Pequeños gestos, pero para mí son monumentales. Isabella, en 17 años, nunca entendió que el respeto también se hereda. Jason me dijo que cualquiera en mi lugar se sentiría culpable por pensar en darle ese dinero a su hijastra. Tal vez tenga razón. Pero he aprendido que el apellido no define el amor ni la lealtad. La sangre une cuerpos, no corazones. No sé si algún día Isabella entenderá que lo que perdió no fue solo dinero, sino el derecho a mi confianza. Por ahora, prefiero apostar por quien me mira con honestidad y no con interés. Quizá la justicia no siempre se parece al perdón, pero al menos me permite dormir tranquilo.